Tomado esta ocasión para hablar de literatura, sobre feminismo, literatura feminista y personajes femeninos de la literatura. Queremos conversar con Cristiani Neira, productora, periodista, también asesora de algunos proyectos de orden audiovisual, y a Leila Quevedo, que es una de las poetas que más admiro yo en el Ecuador, de una larga trayectoria y por supuesto una gran amiga también. Bienvenidas. Gracias. Aleida, empecemos. ¿Qué es para ti la literatura femenina, feminista? ¿Por dónde entramos a ver en esta conversa? Bueno, ese creo que es uno de los grandes temas polémicos, es decir, ponerle una etiqueta de género a la literatura. Yo pienso que la literatura es un poco así como el yin y el yang, es buena o es mala, es blanco y es negro, y pienso que no se la debe etiquetar, porque creo que al etiquetarla estás repitiendo una serie de pecados, como son los roles que se le asigna tanto a hombres como a mujeres. Yo creo que un hombre puede tranquilamente escribir sobre temas femeninos, puede incluso bucear en la psicología femenina, y creo que una mujer también puede ponerse la máscara o la piel o el personaje de un hombre para poder escribir. Tú estás llena de eso, ¿no? Exacto, y creo que esa es la virtud, ¿no? A mí me gusta siempre pensar en lo que dice Virginia Woolf, que un gran escritor no puede ser un hombre o una mujer a secas. Creo que para ser un escritor interesante tienes que ser un escritor andrógino, escribir con un poco de la sensibilidad de los hombres, de la masculinidad, y con otro poco de la feminidad y de la psicología de las mujeres, porque de lo que se trata finalmente en la literatura es de escribir personajes que se identifiquen con la condición humana, con el dolor y la amargura, con el amor y el miedo, que son universales tanto para hombres como mujeres, ¿no? Es decir, la muerte y el amor es así, ¿no? Cristiani, ¿por dónde tú entrarías en el análisis de esto que acabamos de mencionar? A ver, a mí en cambio me parece importante decir que yo sé que suena a lugar común, pero si no se nombra, no existe. Y me parece súper importante la enunciación y cómo se reconocen a sí mismas las escritoras feministas y cómo se reconocen a sí mismas las escritoras que hacen literatura, que ellas enuncian como feminista, porque efectivamente le da un nuevo reconocimiento y una nueva voz a su presencia dentro de la escritura. O sea, efectivamente tú dices, y es cierto, en la historia hay muchos hombres que cambian su nombre para poder escribir como mujeres y que efectivamente el público cree que son mujeres, pero también pasó al contrario, y pasó al contrario para que sus obras puedan ser vistas y escuchadas y oídas, porque al ser mujeres no les reconocían como mujeres escritoras. No eran reconocidas si es que no eran hombres. Claro, y de esos hay muchos casos. Exactamente. Entonces, para mí sí es importante esa enunciación y esa diferenciación, porque no es lo mismo como nosotros pensamos un personaje o como se habla en el audiovisual. Tú tienes un examen que haces para saber si es que el personaje que estás creando, el personaje femenino, está creado desde la vista de un hombre o desde la vista de una mujer. Un personaje femenino construido en el audiovisual, por ejemplo, tiene que pasar este examen que dice: cuando dos mujeres están juntas, ¿están hablando de hombres? Cuando dos mujeres están juntas, ¿están hablando solamente de su relación con los hombres? Cuando dos mujeres están juntas, ¿se dedican a hablar de los clichés de las mujeres? Si es que es así, no pasa la prueba, porque efectivamente tú estás estereotipando y manejando el mismo discurso. Pero eso es desde un tiempo acá, porque antes no había eso. Exactamente. ¿Y por qué? Porque ahora tú enuncias la presencia del feminismo. ¿Qué piensas de eso, Leila? La enunciación en este caso. Bueno, yo creo que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy pensando en el escritor, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, aunque yo escribo poesía sobre todo, sí, y ensayo literario, en el ensayo literario he buceado mucho en muchísimas escritoras, ¿no? Por ejemplo, creo que la lírica ecuatoriana no sería nada sin mujeres como, por ejemplo, la cuencana Mary Corilé, ajá, de 1918, por así decirte es. Que para dejar, digamos, el pedigrí de su nombre cuencano tradicional, aristocrático de ser Ramona Cordero, ajá, y poder ser una mujer que renunció al matrimonio, que incluso lo dejó plantado al novio en el altar para dedicarse únicamente a su gran amor, que fue la escritura y la poesía. Creo que esa Mary Corilé, por ejemplo, siempre escribió de estos grandes temas universales que pero te hablaba al inicio. Pero con ese nombre se etiquetó también. Ella se etiquetó con ese nombre, pero digamos, ella siempre escribió, digamos, desde la maestría que te diría que te permite la literatura. Esa es la maravilla de la literatura, ajá, que tú puedes disfrazar la voz, el tono, el lenguaje, recurrir al universo de las palabras para hacer creer que determinado personaje es un varón, siendo tú una mujer cuando lo estás escribiendo, ¿no? Claro.
Creo también que, por ejemplo, está Dolores Ventimiglia de Galindo, ¿no? Que es el caso clásico y que creo que es una poeta fundamental en la lírica. Que fue estigmatizada socialmente por ser una mujer de avanzada. Exactamente, igual que creo que Mary Corilé, ¿no? Que murió sin casarse. Mira tú la irreverencia de esa escritora, por decirte, que podría ser un hombre. Sí. ¿Por qué? Por sus opciones de vida. Ella decía de cambiarse el nombre, renunciar a todo el abolengo y la comodidad de la familia, no casarse, no tener hijos, y dedicarte solamente al estudio, al conocimiento y a escribir. Claro. Creo que es una mujer que hay que releerla definitivamente. Sí, es verdad. Entonces, creo que en realidad un escritor, pienso en ese escritor como un ser andrógino que puede también escribir del mundo femenino y del mundo masculino, porque depende del lenguaje, de la maestría y de lo que utiliza en el lenguaje. Cristiani, ¿cómo lees a las mujeres que escriben? ¿Las lees sin diferenciación de si es un hombre el que escribiera sobre el mismo tema? ¿O crees que algún tema es mejor leerlo desde lo que escribe una mujer antes que un hombre? Interesante. Todo depende de qué tema quieres leer. O sea, yo efectivamente creo que no hay el mismo tratamiento de los temas dependiendo de si son hombres, de si son mujeres, porque nuestra apreciación sobre dichos temas es completamente distinta. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de cómo manejamos la amistad, ¿ya? Ajá. Si tú hablas de cómo manejas la amistad de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, no de hombres entre mujeres, cómo los hombres conciben la amistad no es necesariamente similar a cómo las mujeres conciben la amistad. Sí, eso hablábamos el otro día con Cristiani, que las mujeres crean unas redes de amistad eternas a veces. Desde la infancia no se pierden. En cambio, los hombres puede ser que hagamos estas comunidades de amistad muy puntuales y además a veces fijadas por la profesión, por el barrio o por la afición a un deporte. Exactamente, cuando tú hablas, por ejemplo, de las redes de crianza, ¿ya? Ajá. Tú hablas de las redes de crianza como cómo las mujeres efectivamente, no necesariamente ahora, sino y no necesariamente dentro de la ciudad, cómo las mujeres hacen para sostener la maternidad en situaciones en las que ellas están solas, pero están acompañadas de una comunidad. Esa generación de red es una generación absolutamente femenina y completamente necesaria para cómo nosotras nos desarrollamos, no solamente socialmente, sino emocionalmente, psicológicamente. Para nosotras son importantes esas redes. Y eso lo trataría mejor una mujer escritora que un hombre escritor. Y eso lo ves presente en la literatura de las mujeres más que en la de los hombres. Yeah. ¿Por qué? Porque tú le das un valor y un peso a eso, que ya te digo, no solamente se aplica para la construcción de la red de cuidados, para el tema de niños, sino para la red de cuidados en general. De vida. Y entonces ese tipo de temas tú lo ves presente en la literatura femenina sin necesariamente ser el protagonista de la historia, pero siempre está presente. En la literatura de los hombres rara vez ves presente las redes de cuidado, porque las redes de cuidado se ha transmitido y se ha puesto en la palestra como un rol femenino, aunque no debería serlo. Eso es parte de las estructuras estas de la construcción de género que tenemos que empezar a cuestionar y a romper si es que podemos, pero eso está construido ahí. Yeah. Y entonces el hombre efectivamente no tiene entre sus prioridades pensar en cómo van a ser las redes de cuidado. ¿Te pasa eso en la escritura tuya, en lo que lees? No sé, creo que yo tengo 51 años, soy de una generación donde es súper importante empezar a rescatar todas estas luchas que han ido construyendo el tejido social, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, sí. Pero también creo que sabemos que todas estos padres o estas madres de la literatura, ¿no es cierto?, estos referentes que te digo como Alicia Yanes Cosíos, como la propia Dolores Ventimiglia de Galindo, por ejemplo, Lupe Rumazo, que además tuvo que dejar el Ecuador para radicarse en Venezuela y desde ahí hacer toda una obra, y vive allá, claro, es una escritora viva súper importante. Yo creo que todo esto, yo lo que estoy tratando es de leer a las contemporáneas, ¿no es cierto? Yo misma soy una escritora contemporánea, pero por ejemplo en el ejercicio de encontrar esto que señalas, que me parece súper importante de las redes de cuidado, pienso que es como que ahora no me pasa eso con esos roles. Por ejemplo, pienso en estos escritores que son capaces de ponerse en el traje de una mujer, de la vivencia de una mujer, y sentir las mismas redes de apego con los amigos, con las tías, con la familia. Es decir, no me pasa eso directamente ahí. Lo que pasa es que yo siempre le huyo a los clichés, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, mucha gente dice que mi poesía es una poesía feminista,
pero yo misma no me reconozco como una militante feminista, ¿entiendes? Yo leo escritoras feministas, claro. Sí. Por ejemplo, para mí es súper importante la influencia de Marguerite Yourcenar o de Marguerite Duras en la literatura o en mi propia poesía, o de escritoras o poetas del continente que son súper feministas realmente, de una militancia. Yo te decía, por ejemplo, alta. Gabriela Mistral, sin declararse feminista, su poesía es súper femenina y podría ser retomada como feminista. Claro, y podría ser retomada este momento como feminista, y de hecho te comento que una de las poetas contemporáneas más importantes y feministas de Chile, que es Malú Urriola, la retoma Gabriela Mistral como una de las fundadoras del feminismo. Pero me parece que, claro, en el tema de la literatura, que es tan importante en la cohesión del tejido social y en romper estos roles patriarcales que los vemos a diario, ¿no?, en la sociedad, yo creo que hay que romper definitivamente eso, pero me parece que en la literatura no necesariamente debemos recurrir a esas etiquetas. Es decir, yo creo que depende del universo interior y de la maestría del lenguaje que un gran escritor pueda tener para ponerse en los zapatos de una mujer o de un hombre. Claro. Y creo que yo, por ejemplo, como mujer, puedo escribir de cualquier tema. Es decir, yo pienso que somos tan iguales los hombres y las mujeres, y pienso que realmente el único territorio donde nosotras tenemos el poder total y que les hemos ganado a los hombres, que es la única superioridad que podríamos tener, es en el tema de la maternidad. Pienso que eso es en lo único que los hombres no pueden entrar. La maternidad y la fecundidad y la creatividad que uno tiene al gestar, al concebir, al convivir 9 meses con este ser, al alumbrarlo, al guiarlo después, ese es el único territorio único y exclusivo de las mujeres. Lo demás me parece que no. Para preguntarle a Cristiani algo que tú acabas de decir, en ese territorio es donde se reconoce cierta diferencia, pero en su momento yo pienso de la experiencia que tengo, de los estudios que he hecho de la literatura, ¿no será que empezó más bien con la liberación sexual? El momento en que se decide, por ejemplo, incluso con los preservativos, con los anticonceptivos, es decir, ahí empezó también una liberación sexual de la literatura femenina, ¿o no? A ver, yo no diría que necesariamente es la libertad sexual la que libera un poco la literatura femenina. Yo creo que es la posibilidad de enunciarte a ti misma, la posibilidad de reclamar derecho y potestad sobre tu propio cuerpo. Sin pedir permiso a nadie. Sin pedir permiso a nadie, por decirlo así. Pero creo que solamente circunscribirlo a la libertad sexual es mirar una parte muy pequeña de lo que es denunciarte y decir yo soy dueña de mí misma. O sea, en cambio, desde otro punto de vista, como quien decide no tener hijos y no los tiene propios, que es tu caso, que es mi caso, en cambio, la maternidad entendida como esta red de cuidados que generas por otros, me parece un punto valioso para pensar en cómo nosotras nos relacionamos de una forma distinta a cómo se relacionan los hombres y cómo nosotras podemos, no diría vivir la maternidad porque me parece demasiado ególatra decir vamos a vivir la maternidad aunque yo no soy madre, pero sí tú tienes una experiencia distinta del cuidado de otro ser por decisión voluntaria. Claro. Y esa decisión voluntaria es tu participación en esa red. Entonces me parece que el momento en el que tú tienes esta revolución, no sexual, sino esta revolución, en el momento en que te enuncias como dueña de tu cuerpo, dueña de tu destino, dueña de tus decisiones sexuales, reproductivas, etcétera, tú dices, en esta potestad que tengo sobre mí, yo decido generar o no generar estas redes. Yeah. Y eso me parece que es algo que es difícil de entender para quien ha tenido toda la vida esa potestad, que son los hombres. Ahora, Leida, yo te conocí a ti cuando en el momento en que producías poesía, generabas libros sobre algo que se llamaba poesía erótica. Que es otro cliché que se puso en la Exactamente, literatura. entonces por eso quería conectar estas dos cosas, liberación sexual, poesía, literatura, y esa poesía erótica, con los antecedentes que tú mencionas, además de era un etiquetamiento no necesariamente válido, también mostró a mujeres desde otra condición. Claro. Ya no eran las poetas que hablaban del amor por sí mismo, sino que hablaban desde el cuerpo, desde los deseos, de los desafectos sexuales también, porque hay parte de eso, y también una búsqueda quizás más profunda de lo que implica la sexualidad femenina. Sí, es súper importante esto que anotas, porque yo creo que, como decía,
mi colega, en realidad el cuerpo es un territorio súper importante para los seres humanos y para las mujeres sobre todo, no solo por el tema de la maternidad, sino porque el cuerpo femenino es de alguna manera el instrumento de un empoderamiento desde el que tú efectivamente proclamas una serie de cosas, como por ejemplo cosas fundamentales, esenciales en las últimas 2 décadas en el país, en América Latina, en el mundo, que es por ejemplo este tema de no puede ser violentado, mi cuerpo no puede ser tocado si yo no lo decido. Claro. Es un cuerpo vulnerable frente a, por ejemplo, la indefensión, frente a los cuerpos que no tienen, por ejemplo, acceso a la salud sexual y reproductiva, acceso a la protección de una serie de métodos anticonceptivos. Es decir, ¿qué pasa con estos cuerpos de estas mujeres que definitivamente porque están en la ruralidad o porque son de escasos recursos o porque no han accedido a la educación, no pueden decidir cuántos hijos quieren tener, sino que es el marido el que decide, o es el peso de la religión, como las mujeres del Opus Dei, por ejemplo, es decir, tener 7, 8, 10 hijos. O además con quién casarse. O con quién casarse, último, si exactamente. Casarse, pero con quién se casa. O eso también, es su decisión. O simplemente decidir, no me quiero casar, como una opción absolutamente válida, es decir, sí. y además una opción absolutamente valiente, como decir, no quiero ser madre en este momento, ¿no? Por una serie de consideraciones que tienen que ver incluso con la crisis del cambio climático, si tú quieres, o con el momento en el que se encuentra el mundo ahora luego de la pandemia. Pero no quiero dejar de tocar lo de la poesía erótica. Lo de la poesía erótica. Era una corriente, era una moda. Muy fuerte, fue un boom muy grande en los 80, que empezó, creo que en la región andina, empezó sobre todo en Perú, con poetas súper importantes como Carmen Ollé o Rocío Silva Santiesteban. Y luego fue permeando a toda América Latina, Colombia, Venezuela, Argentina. También con poetas muy importantes en Latinoamérica, un boom muy distinto a la situación en Europa de la literatura, pero por ejemplo en América Latina fue un boom muy grande que si tú te pones a pensar, bueno, en ese momento aparece mi primer libro cuando yo tengo 17 años y medio y es un libro muy fuerte que se llama Cambio en los climas del corazón, donde yo hablo mucho del cuerpo, de la sexualidad, del deseo y además lo enuncio de una manera sumamente irreverente primero para mi edad y para el contexto ecuatoriano, ¿no? Porque era como profanar a los cánones, claro, de la literatura y de la poesía. Exacto, y además claro, de una manera que además creo que no lo habían nombrado poetas fundamentales, esenciales que yo admiro, como la propia Sonia Manzano o Violeta Luna o Sara Vanegas. Todas mayores que tú. Claro, pero esa generación es importante porque de alguna manera es como que abrió ese camino, ¿no? Es decir, a mí me parece que no podríamos estar nosotras mismas aquí si es que no hubiese todas estas luchas que no solamente están en la parte social, sino también en el arte, que es el que hace parte del tejido social, es decir, y todas que mejor estas expresa lo que está pasando subterráneamente en la sociedad. Exactamente, no se quiere ver. porque es la literatura, la forma de pensamiento, ¿no? Claro, es súper importante, por ejemplo, si tú lees ahorita la sociedad contemporánea ecuatoriana desde los cuentos, por ejemplo, de la Mónica Ojeda, o lees, por ejemplo, la poesía de la esmeraldeña muy joven, Juliana Ortiz Ruano, por ejemplo. Es decir, creo que tienes una lectura muy interesante de lo que es el país en este momento, con todos sus retos y sus luchas. Entonces, claro, cuando tú recuerdas eso, claro, irrumpo con el tema del erotismo, pero para mí el amor y la muerte siempre han sido mis grandes temas. Porque incluso la muerte ahora también es una forma de erotismo. Exactamente, sí, y también tiene que ver con las capas del deseo, ¿no? Y además cómo se ve el cuerpo enfermo, el cuerpo con cicatrices, el cuerpo vulnerado, violentado, o el cuerpo que ama, o el cuerpo viejo que incluso es capaz de seguir amando, porque tampoco hablamos, por ejemplo, en esta sociedad de cómo el deseo y el erotismo perviven en los adultos mayores. Sí. Hagamos una pausa, les invito a que hagamos una pausa porque me interesa conversar sobre algo que nos hemos puesto de acuerdo, que es un personaje de una novela y que obviamente también concita estas discusiones. Y bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Hagamos la pausa y enseguida volvemos para hablar de esto. Estamos de vuelta aquí en otro relato. Seguimos conversando con Cliciani Neira y Aleida Quevedo. Y les invito a conversar sobre algo que de lo cual las dos son partícipes. Y sobre todo quiero agradecerles porque primero Cliciani leyó el libro, el primer borrador, el segundo borrador, el tercer borrador, y cuando creo que ya más o menos estaba, ella me dijo, ya, esto está publicable. Y de ahí di paso a Aleida. Se trata de La Flama del Alma, que es una novela que se lanzó hace precisamente un año
Y Aleida fue en cambio la editora, la que revisó, la que corrigió, la que le dio unos toques, además, como gran editora que también es. Y les invito entonces a hablar sobre el personaje Laura. Y esto con un antecedente. Hay personas que me han criticado cómo es posible que un hombre escriba sobre una mujer, que es lo que estábamos hablando en su momento. Y Laura obviamente fue una construcción muy difícil. Entonces quisiera entrar primero por quien conoció desde la gestación, ya que es el primer borrador. ¿Qué piensas de Laura como personaje femenino escrito por un hombre? A ver, quiero empezar retomando algo que dijo Leila que me parece súper importante, y es el tema de la sexualidad ya en la tercera edad, por llamarlo de alguna manera. Y es la parte que más me gusta del personaje de Laura. O sea, estás hablando de una mujer ya en una edad madura, que habla de la pasión, que habla no del amor romántico, que habla de sus deseos, que habla desde el cuerpo, que habla desde cómo funciona cada impulso que la lleva a hacer lo que hace. Y que habla de esto sin romantizarlo, pero tampoco sin juzgarse. Y me parece interesante que esto, aunque va a sonar bastante mal, alguna vez es interesante pensar en cómo viven los hombres sin pensar sin juzgarse permanentemente. Nosotras nos juzgamos todo el tiempo, por absolutamente todo. Los hombres no nos juzgamos, entonces. O sea, tienen unas razones para juzgarse distintas. O sea, por ejemplo, la fecha de caducidad, para llamarlo de alguna manera suena muy mal, pero no tengo otra palabra por el momento. La fecha de caducidad de las mujeres está alrededor de los 35 años, hasta los 45 años, hasta los 40 más o menos. Yeah. Empieza la caducidad de las mujeres. Y automáticamente pierden la belleza, pierden lo inteligentes, pierden la astucia, pierden el brillo, pierden muchas cosas que socialmente es como se les ve. Por eso es que intentas desesperadamente retrasar la vejez. Por eso es que tienes no solamente cremas y tratamientos y etcétera, sino tienes ahora hasta referencias o modelos de personas que conductualmente se comportan de una manera que tú dices: qué extraño, este comportamiento es muy de joven, de una chica muy jovencita. ¿Por qué no una mujer tan grande que efectivamente ahora, sabiendo lo que sabe, haciendo lo que es, siendo quien es, su comportamiento, por qué intenta regresar a ese punto? E intenta un poco regresar porque esa emulación hace que el otro le vea todavía como una mujer joven. ¿Y Laura es así? Laura no tiene eso, porque es una mujer construida desde el punto de vista de un hombre. ¿Qué piensas de esa ley? A ver, tú que editaste el libro. Bueno, yo creo, sabes que a mí lo que más me atrajo del libro precisamente es este personaje tan, ¿qué te diría? Como enigmático de Laura, porque Laura es una mujer como extraña para la sociedad ecuatoriana, básicamente. O sea, Laura parecería que tuvo mucho mundo, que se comió el mundo y que viene con otros referentes de lo que podría pasar en una sociedad como la europea, por decirte. Yeah. Entonces me parece que es una mujer que se va desdoblando, es una mujer que se conoce muy bien a sí misma, es una mujer que, más allá de que haya sido escrita por la pluma de un autor, pienso que el mérito de ella como personaje es justamente ser una mujer que te permite, que te abre la vida de ella y que tú puedes hacer un viaje, porque es una mujer que tiene muchas vidas. Es una mujer que ha vivido intensamente, pero que lo ha hecho desde un ejercicio muy libre, no solo de su cuerpo, de ejercer digamos, la sexualidad, sino de los principios sobre los que ella edifica su mundo, ¿no? Eso le permite conectar con la naturaleza, le permite conectar con esos hombres que la rodean de una manera tan intensa. Por eso tiene esa relación tan fuerte con el padre y el hijo, que los dos los enamora y los ama. Tiene esa relación con ella misma, con el entorno, y a mí lo que con su mamá, con su madre, por ejemplo, esa bronca con la madre también yo creo que es una cosa muy interesante, porque claro, es cuestionarse todo, ¿no? Es decir, yo creo que todas las mujeres en algún momento nos bronqueamos con nuestra madre, precisamente porque está detrás todo ese bagaje patriarcal
que lo vemos reproducido en la madre y nosotros queremos ser contestatarias, queremos ser irreverentes y queremos trastocar eso. Claro. Y eso es muy interesante. Entonces, a mí lo que me parece con Laura es que ella de alguna manera es ese personaje que a partir de la memoria, del recuerdo, es como leerse nuevamente. Exacto, es como resetear toda su vida y sentirse totalmente autoafirmada en sus principios, no arrepentirse. A mí me encanta eso. O sea, las mujeres que no arrastran culpas ni por la religión ni por lo que diga la sociedad, me parecen que son personajes ya sumamente valiosos. Y eso es un mérito, no arrastrar culpas. Es una mujer libre. Es una mujer que, eso te digo, parecería que se comió el mundo y vino aquí a esta parte de la mitad del mundo, Ecuador, y entonces lo leyó de otra manera, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿Por qué yo me conecto como una mujer de 51 años? ¿Por qué me conecto con ella? Ajá. Por eso precisamente, y por lo que antes anotaba mi colega, que no, una cosa importantísima es esa, es decir, cómo no entrar en ese estigma que la sociedad te pone de hasta qué momento eres joven, es decir, hasta qué momento eres una mujer deseable. Yo creo que esa es una gran lucha, pero yo creo que eso depende también de cuánto tú estás empoderada de tu cuerpo, de tus principios, de tu relación con los demás, con el otro, y claro, por ejemplo, yo no me siento, por ejemplo, como una mujer de 51 años. ¿Sino de cuántos? No, me siento, por ejemplo, como una mujer de 80, porque creo que lo más valioso de llegar a esta madurez es la sabiduría que tú pudiste haber o no atrapado dentro de ti para enfrentar lo que venga. Sin que eso enfermedad, el estereotipo de vieja. Exacto. Claro. Para mí creo que lo único que me podría reducir a eso sería la enfermedad, por ejemplo, o la invalidez, claro. Eso sería, pero lo demás me parece que el tema de los deseos, el tema de la libertad de explorar, de la búsqueda, de ver, de encontrarte contigo mismo, con otras parejas, en fin, creo que todo eso no se ha agotado. Entonces, por ejemplo, uno de los temas de mi nuevo libro tiene que ver con eso, con el deseo en una pareja que se conoce muchos años, donde lo más importante es cómo el tiempo va modificándote, no solamente tu cuerpo, sino el tema de cómo lo percibes al otro. Sí. Para hacer una especie de defensa del libro, sí quiero decirles algo que me parece oportuno en esta conversación que tenemos con Aleida Quevedo y con Cristiani Neira. Aquí en realidad el propósito de fondo efectivamente era un ejercicio literario válido, necesario en mi trabajo literario, era crear ese personaje femenino. Pero, en defensa, digo, de esta novela, lo que he dicho a algunas personas que me han criticado eso es que se olvidaron que lo que mejor retratado está son esos tres personajes masculinos que violentan de alguna manera a este personaje aparentemente principal que es Laura. Están los tres personajes, tú los conociste, Cristiani, cuando los leías. ¿Crees que efectivamente esos tres personajes revelan este comportamiento que se critica de la condición masculina, heteropatriarcal, machista, violentadora? No sé si es que necesariamente lo retratan los tres. Me parece que los tres de alguna manera... No creo que... A ver, me parece importante decir que los tres personajes actúan efectivamente como actúan la sociedad y como efectivamente actúa la mayor parte de los hombres, solamente que es inconsciente a lo que son los tres hace. Personajes, Paco, Llanos y Antonio. Antonio es el hijo de Llanos y Paco es el padrastro de Laura. Y el otro es el hijo. El hijo, el padre Llanos, y el padrastro. Sí. Ya, sí, pero lo que te digo es que son inconscientes a eso. ¿Ellos? Sí. No hay un momento, un solo momento de ellos siendo conscientes de lo que hacen con respecto a Laura. Y por eso te digo, efectivamente puede ser un retrato en la medida en la que tú puedes ver cómo se repite un patrón que es cultural y socialmente conocido, que es un comportamiento masculino completamente no lejano para ninguna de nosotras, y cómo efectivamente ninguno hace reconocimiento de que lo hizo. Ninguno reconoce que ahí de alguna manera no solamente violento, porque no me parece que necesariamente la palabra para todos los casos sea violentar, pero me parece que sí hay un abuso. Y entonces me parece que al abusar de la condición, empezando desde el padrastro, de abusar de esta zona oscura que se crea por el tipo de relación que tiene con Laura, por abusar de esa zona oscura que se crea, por abonar a esa zona oscura, me parece que hay más abuso. Claro, que en realidad agresión. Pero es que esa era la idea. Pero efectivamente él muere sin ser consciente de eso y sin reconocérselo a ella. Claro.
Y eso le pasa a todos los personajes. Y por ello se queda con la culpa de no haber resuelto ese tema. Exactamente. E incluido el más joven de los hombres ahí presentes, que también dice, sí, me da pena todo lo que sucedió, me da pena que efectivamente yo no pude comprender tu naturaleza y esta intención necesaria y permanentemente constante de amarrarte, pero es completamente post-mortem. Claro. No existe jamás el reconocimiento frente a ella de yo sé que soy capaz de hacerte daño. ¿Qué piensas de esto? Estos tres personajes son efectivamente... Sabes que estos personajes sí son eso, y sabes que no creo que sean tan como brillantes dentro de la historia. O sea, a mí, por eso te digo, yo como editora y como lectora me quedé con ella. Es decir, y eso es lo meritorio, creo que lo más meritorio de la novela, es decir, cómo estos personajes son accesorios dentro de toda la reflexión que ella hace como una mujer completamente total, y cómo se reconoce ella. Entonces es como que ellos le ayudaron, le acompañaron en el viaje de la vida, pero es ella la protagonista de todo, ¿no? Pero los tres se creían dueños de ella. Claro, pero bueno, eso es lo que siempre creen todos los hombres, ¿no? No solo tu marido, sino tu amante, tus amigos, tu papá, claro. O sea, eso ya es una cosa de esta sociedad occidental, sobre todo, ¿no? Claro. Y eso creo que sí es un mérito de la novela, reflejar eso, que todos estos tres hombres se creyeron dueños de ella, creyeron que la dominaban en algún momento, pero lo interesante es que ella demuestra que nunca le perteneció a ninguno. Exacto. Sino que es esto que te digo, le ayudaron a caminar en este viaje, en este tránsito de su vida, pero ella es un personaje total en ese sentido. Entonces yo como lectora me quedé con eso. A mí me pasa eso, que normalmente yo me quedo con los personajes femeninos de grandes plumas masculinas. Fíjate, la novela La escalera de Bramante de Leonardo Valencia, que para mí es uno de los grandes narradores y ensayistas ecuatorianos, a mí me parecen brillantes los personajes subversivos, irreverentes de estas mujeres de izquierda que son las troyanas. Es fundamental en esa novela, yo las veo a ellas ahí. En la novela de mi poesía de Edwin Madrid, por ejemplo, está el personaje tan fuerte de su madre, que siendo una mujer analfabeta lo inspira a ser un escritor a él. Claro, le inspira a leer, no... A leer, y ella sin saber leer, no de la manera escolarizada, sino desde la inocencia de una mujer que se comunica con plantas, con animales y con el trabajo doméstico, que siempre es la última rueda del coche en la sociedad. Es decir, no sirve el trabajo doméstico, no sirve el trabajo de cuidado, es decir, nunca se acaba de reconocer la importancia que tiene este trabajo doméstico diario. O sea, este ejercicio de lavar los platos, de que hay algo de comer, de solucionar la comida, de administrar la casa, de limpiar una casa y ordenar una casa, es creo que el reducto más oscuro y menos valorado, y sobre el que menos atención se ha puesto dentro de la dinámica de lo que tiene que ver con una familia, en una relación de pareja, la importancia que tiene cuando tú llegas a la casa, ver una casa, por ejemplo, medianamente limpia y ordenada, tendida a la cama, y con una taza de café caliente, ¿no? Y cómo eso te cambia, ¿no? El chip de todo, cómo eso influye en tu relación de pareja, en tu relación con los hijos, en tu relación con tu madre. Y nadie reconoce ese trabajo, y nadie reconoce el trabajo que la mayoría de mujeres hacemos, que es trabajar dentro y fuera de la casa. O sea, hay mujeres que hacemos 2 o 3 roles, pero de toda la vida. Y tampoco te digo que yo me victimizo por eso. De hecho, a mí me encanta tener el dominio sobre todo, sobre dentro de la casa, fuera de la casa. O sea, tengo que tener eso para poder funcionar, porque si no es como que se me escapan los reductos se nota, de las mujeres. Pero a ver, Cristiani, para ir cerrando entonces con estos temas, si Laura tiene todas esas, digamos, luces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde le salió a ella? Porque a veces yo incluso como creador, como escritor, le pasa a Leida, sabe que esto es una cosa misteriosa de la literatura. A veces no siquiera uno sabe de dónde salió. ¿De dónde crees que le salió? A ver, yo creo que mucho de lo que le pasa al personaje sale de su... A ver, pensando en el personaje no como quien lo escribió, sino el personaje como que emerge por sí mismo, que existe por sí solo. Yo creo que la relación con el padre y la tan mala, casi nula relación que tiene el personaje con la madre explica mucho de cómo ella es y cómo decide negarse a ser. O sea, ella efectivamente toma... Al patrón que le quieren imponer. Exactamente, ella decide tomar unas decisiones y ser quien es, con quien está absolutamente contenta y en paz. Pero en el momento que tú tomas la decisión de ser algo, también estás diciendo, no quiero ser algo.
No quiero ser esto otro. No quiero ser esto otro. Y lo que a Eda le pasa, y es muy curioso, es que Eda reniega total y absolutamente de la madre. Completamente. En todo. Casi no la nombra. Casi no la nombra. Y por esto es que hablábamos el otro día con Orlando sobre el tema de las redes. Eda no tiene más redes. Eda no genera ningún tipo de relación o vínculo femenino con nadie más. Con los animalitos, al lugar que se va al trópico. Exactamente, pero Eda nunca dice, yo los cuido. Eda nunca dice, yo me preocupo por ellos, o tengo algún tipo de entendimiento, o trato de tener algún tipo de nueva relación con este entorno, sino que simple y llanamente decide que ellas no existen. Entonces me parece súper importante pensar en cómo Laura, el momento en el que dice, yo no solamente, padre, padrastro, te amo, yo te emulo. Y yo te voy a emular en cada faceta de mi vida. Y una de esas facetas es como tú te relacionaste con quien es mi madre y con quien fue tu pareja. Por lo tanto, te voy a negar de mi vida. Wow. Y niego eso de mí, y niego eso de mi entorno, y niego completamente, y lo invisibiliza. Entonces, me parece que efectivamente, no solo, o sea, el momento en el que Laura hace esta postura de vida y decir yo soy yo, y yo sola, sin nadie más, niegas una parte importante de lo que implica esta relación en red que tenemos nosotras. Y por eso su forma de relacionarse con los hombres es tan diferente. Claro. Pero Alida, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es de 2 o 3 comentarios que me han hecho de la novela es que, sin ser cierto, parecería que queda guardada en la memoria de uno ciertos diálogos, por ejemplo, de Emily Dickinson, de la misma Virginia Woolf, que yo guardé muy, muy profundamente cuando los leí y después he revisado con mucha, digamos, minuciosidad. ¿Hasta dónde esta Laura es también esos resortes que movieron a una Emily Dickinson, a una Virginia Woolf o a poetas de las que hemos hablado, la misma... ¿cómo es? Gabriela Mistral, Alejandra Pizarnik. ¿Parecería que hay un ente común que se mueve en esos temas o no? Lo que pasa es que yo creo que un escritor es lo que lee, entonces pienso que el escritor de La Flama del Alma estuvo muy influido por estas lecturas, por estas no solo lecturas de novelas, sino sobre todo de poesía. Por eso es una novela altamente poética, altamente con un guiño filosófico, si tú quieres, del recorrido que hace esta mujer por la vida. Entonces creo que pueden aparecer todos estos ecos porque sin duda uno es lo que lee, ¿no? Y creo que si tú estás alimentándote de todos estos referentes de la literatura latinoamericana, pues sí, aparecen ahí. Me parece que además tiene mucho que ver también con ella como un personaje muy agudo en cuanto a la percepción del arte, en cuanto a la percepción de la pintura, a la contemplación de la naturaleza, sin necesidad de ser artista, porque yo creo que esa es la maravilla del mundo, de las sociedades, es decir, que no todo el mundo tiene que ser escritor o tiene que ser pintor o músico para apreciar las artes. Pero además vive en un entorno artístico porque su padre es escultor. Claro, Paco es está escultor. influida, y justo la maravilla es que ella no sea justamente una artista, pero sin embargo ha bebido de todas esas aguas de las artes y tal vez eso amplificó sus sentidos y su manera de ser distinta, diferente, ¿no? Creo que es una mujer súper contemporánea, creo que es como esta nueva generación de ecuatorianas que ahora están peleando por todas las luchas importantes sobre la mesa pública de la ley a favor del aborto, de los temas de las no violencias bajo ninguna circunstancia, de la reivindicación de derechos, de salarios y del trato de la relación, de la igualdad y del trato de la pareja y de la opción de no quiero tener hijos porque esa es mi opción de vida, porque estoy absolutamente consciente. Quiero tener hijos con quien decida yo tener exactamente, hijos, que no es siempre la opción sí, mayoritaria. Entonces pienso que eso es lo interesante, que es un personaje con una agudeza contemporánea de las ideas que se están discutiendo y debatiendo ahora en la sociedad. Eso es lo que la hace justamente ser particular. ¿Ves? Por ejemplo, tú visualizas a los personajes masculinos, yo no los veo, para mí es una novela donde está ella, ella y el entorno de la naturaleza, ella y sus luchas, ella y sus agonías, ella y su condición humana peleándose por la bronca con su madre, por la bronca con ella misma, por la bronca con el final, tiempo. Además. Claro, esa, la por ejemplo, final. eso, porque hace todo un rito
No voy a decir el final de la novela, pero es un rito para una decisión final. Que también es una decisión de absoluta valentía y seguridad. O sea, tienes que estar realmente reconciliado con un montón de cosas y también peleado, pero bien con otras, para tomar la decisión que ella toma con su vida, ¿no? Entonces, o con el fin, ¿no? Eso es fantástico. Entonces, ahí ya hemos tocado estos temas. Para ti en particular, ¿qué es ser mujer en estos tiempos? ¿Y qué es ser esa mujer a la que te has ido construyendo? ¿Cómo es esa mujer que te ha ido construyendo? A ver, ha sido y es una construcción constante, porque es empezar a ver en ti patrones que tú creías que no existían o patrones que tú creías que ya habías eliminado. O sea, tú dijiste, no, yo ya hice el trabajo, ya me deconstruí, esto yo ya lo procesé, esto ya está, y resulta que no, porque hay cosas... El machismo y el patriarcado son estructurales, y entonces hay cosas que están tan profundamente metidas dentro de la psiquis que es muy complicado verlas hasta que de pronto algún suceso, alguna cosa en la vida te obliga a verlas, y de pronto dices, mira, esta parte de mí es una parte que todavía está en construcción o tengo que reconstruir. O de construcción. Exactamente, o tengo que deconstruir. Y entonces, para mí, ser mujer en esta época me parece que es una gran época, en el sentido en que tienes la posibilidad de acceder a este tipo de reflexión y espacios donde puedes hacer esa reflexión. ¿Te cuesta mucho trabajo hacerlo? Sí, yo creo que cuesta mucho trabajo en lo personal, y creo que efectivamente yo insisto en la necesidad de lo colectivo, y yo creo que cuesta también mucho trabajo en lo colectivo porque todas estamos pasando por ese momento, y llega un punto en el que dices, bueno, necesitamos agarrarnos todas de las manos y continuar, porque este camino no se construye y no se camina solas. Entonces me parece que ser mujer en esta circunstancia te da muchas posibilidades en esta construcción de grupo, pero también te obliga a replantearte cosas del nuevo momento que quieres vivir y del nuevo momento que quieres construir. ¿Este nuevo momento para ti qué es? Si es que existe ese nuevo momento, ¿es incierto, está plagado de dudas, o está planteado en un escenario más de certidumbres? Yo creo que es una atmósfera total de incertidumbre, ¿no? Creo que después de la pandemia vivimos en eso, ¿no? Como al filo de una navaja todo el tiempo. Y creo que es un ejercicio diario de, o sea, ser mujer, identificarte como una mujer, creo que es un ejercicio diario de deconstrucción y de construcción de ti misma todos los días, ¿no? Es decir, por ejemplo, todas las verdades que creías que las podías haber tenido con respecto a, no sé, al amor, la muerte, la vida, la maternidad, la vejez, en fin, la sociedad, el trabajo. Creo que todo el tiempo te tienes que estar repensando. Tienes que estar como haciendo ese ejercicio, además de ser autocrítico, ese ejercicio además de tratar de ser, de no juzgar, por ejemplo. Creo que esa es una cosa bien importante. Yo, por ejemplo, este ejercicio de deconstrucción y construcción, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, mi hija, la relación con ella, que es una mujer de 33 años y es una mujer que además es como que ha tenido otras oportunidades distintas a mí, pero, por ejemplo, ella me ha obligado a releer incluso a muchos libros que yo creía que ya me dijeron todo, pero los he mirado desde los ojos de ella. Porque te leyó de otra... Me lo leyó de otra manera. Por ejemplo, la propia Alejandra Pizarnik, yo la he tenido que releer a partir de las luces que le dio a ella. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué cambió de tu mirada a la de ella en ese libro, en esa poesía? Perdón. O sea, en la poesía de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, el tema con la muerte y la opción frente al suicidio, frente a las relaciones de la pareja, ¿no? Además, por esa ambigüedad sexual de Alejandra Pizarnik. Sí. Y además, por ejemplo, una cosa bien importante que es el no juzgar los cuerpos de otras mujeres, el mirarte a ti de otra manera, es decir, cómo tú miras tu cuerpo. Esa es una cosa súper importante que mi hija me ha enseñado. Mira que las mujeres somos súper criticonas y súper juzgadoras de las otras mujeres. Ajá. Y ese ejercicio, eso es una cosa súper dura, dolorosa, que a muchas mujeres eso le hiere. Creo que a todas nos hieren, que nos digan, oye, estás demasiado flaca, estás demasiado gorda, te maquillas demasiado, no te vistas así, no te has peinado bien, no me gusta cómo te queda esa minifalda o lo que sea, o no sé, cualquier cosa con respecto a esto, que además la sociedad nos ha obligado a esa imagen, a lo que decías, es decir, tenemos que estar todo el tiempo bajo esos patrones de ser
bellas, deseables, jóvenes, delgadas y además inteligentes y productivas. Y además todas tenemos que tener trabajo y dinero. Entonces, solventes. Claro, imagínate lo que es todas esas exigencias para las mujeres contemporáneas. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece que esa ha sido una de las relaciones más importantes con mi hija. Además, yo, mira, la decisión que yo siempre tomé yo fui madre muy joven, a los 18 años, y por eso mismo, para ejercer eso, la maternidad, desde esa búsqueda que yo no sabía cómo ser mamá, yo decidí tener una sola hija toda mi vida, y eso fue un gran debate con mi marido, es decir, ¿por qué no tener otro hijo más, o tener 2 o 3 o 4? Pero yo siempre peleé solamente por tener una hija. Y entonces ese diálogo que yo tengo ahora con ella, o el diálogo que tengo con amigas de hace 30 años de la universidad, siempre tiene que ver en torno a esta cosa de cómo caminar juntas en esta, creo que ahora se llama sororidad, ¿no? Pero que a mí lo que, una parábola media de estas del empoderamiento y de todos estos inventos del nuevo feminismo, pero que en realidad es cómo estar juntas, ¿no? Es decir, cómo no romper el diálogo constante a pesar del paso del tiempo, a pesar de la enfermedad, del dolor, de todo lo que nos ha tocado vivir este último tiempo. Yo creo que ha sido un tiempo súper jodido para el país. Creo que este momento es un tiempo muy difícil, y creo que por eso hay que hacer este ejercicio de deconstrucción, y solamente decir que, al menos a mí en este camino, lo único que me acompaña siempre de manera así, como te digo, que siempre me contiene y me sostiene, creo que siempre son los libros, la lectura. Me parece que ese es un ejercicio silencioso y que se puede hacer además sin el poder del dinero, ¿entiendes? Porque basta cómo tú te relaciones con el libro en una biblioteca, con tus vecinos, con los amigos, a quién le pides un libro, o cómo te descargas un libro gratis en línea. Exacto, también, que tienes un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, pienso que para mí esa es la mejor compañía. Claro que sí. Gracias Aleida, gracias Cristiani por esto, y también gracias a ustedes por acompañarnos, y en particular creo que en este Día de la Mujer, en el mes de la mujer en general, quienes son mis maestras son mis hijas, y coincido con Aleida en eso. Han sido mis grandes maestras que me han enseñado a deconstruir mi machismo, mi patriarcado y todo lo demás. Así que también este programa, esta novela y todo lo que pienso alrededor de estos temas, de estos días, es en homenaje a mis hijas también, mis grandes maestras. Cuídense mucho. Chao.